Hola, mi nombre es Yamila Carras, tengo 26 años y participo de la Guía de Egreso, un proyecto que orienta y acompaña a los jóvenes en transición del sistema de protección a la autonomía y la vida adulta. Durante el 2014, con mis compañeros de la Guía de Egreso, trabajamos en la primera investigación entre pares junto a Flaxo y UNICEF, para estudiar los procesos de los jóvenes que crecen alejados de su familia y sus recorridos una vez fuera del sistema de cuidado. Dentro del marco de la investigación, atravesamos 3 etapas: capacitación, trabajo de campo y análisis de resultados. Durante la capacitación comenzamos a familiarizarnos con la herramienta de investigación. Fuimos capacitados para poder desempeñarnos como encuestadores en el trabajo de campo. Participamos de la construcción de la encuesta brindando nuestras impresiones y comentarios. Me capacité mediante 3 seminarios en la Facultad Flaxo y la verdad que me sirvió la capacitación más que nada para el trabajo de campo. Las encuestas las confeccionamos entre los pares y con supervisión y ayuda de profesionales. Pude adquirir o encontrar nuevas formas de expresarme y preguntar con las que puedo llegar más directo al objetivo que necesito cumplir. En la etapa de trabajo de campo recorrimos 4 provincias del centro y norte de nuestro país: Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, en donde entrevistamos a 70 jóvenes institucionalizados y egresados. Sí, mi experiencia en el hogar sí, obvio, ayudó y creo que sirvió porque tenés cosas de qué hablar, ¿no? O sea, hay cosas en común. Los chicos se sueltan más, se sienten más cómodos con nosotros que vivimos en hogares y se desarrollan más, digamos, en la conversación. También participamos junto a los jóvenes en actividades grupales y pudimos conocer cómo es su vida y cómo se preparan para salir del hogar. En la etapa final debatimos y analizamos los resultados preliminares de nuestra investigación, llevándonos el aprendizaje de una gran experiencia. Y me llevo un poco de tristeza, pero también me llevo esperanza porque es bueno lo que estamos haciendo. Es bueno y creo que tiene futuro. Les presentamos algunos de los resultados principales.